Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay plena independencia para vivir los años dorados con actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y algunas más. Está ubicada en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web residenciacasamia.cl. Ya son las 11:10 de la mañana. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Está la presentación formal de lo que sigue. Exactamente. Aparecía yo, si no es que yo sea un archivo propiamente tal. Tengo mi año, pero... Pero de ahí a convertirme en archivo nacional. Sí, pues. Podría ser archivo del programa, Pancho. El problema es mi memoria. No sirvo para archivo. Veremos. Vamos a hablar hoy día de violencia, justicia y cultura popular, las formas de la autoridad a los ojos de un peón de oficio matador. ¿Qué tal? Vamos a irnos hasta la Matador. colonia. Matador en el fútbol dice como el Matador Salas. ¿Sí? No, yo creo que otro tipo de matador. Vamos a preguntar por el concepto, pero yo creo que es otro tipo de matador. Ah, ya, no es dedito para arriba. No se imagina Jara, imagínense a Marcelo Salas. Sí, porque va cambiando, sí, va cambiando. Las eras cambian. Estamos con Daniel Moreno Basáez. Él es profesor catedrático de América Colonial en la Universidad de Santiago, doctorado en Historia Moderna, máster en Estudios Avanzados en Historia Moderna de la Universidad de Cantabria, magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, diplomado en Estudios Documentales de la Colonia Chilena en la Universidad de Chile. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola, Daniel. Gracias por la invitación. Gracias al Archivo Nacional, a los funcionarios por permitirnos participar de esta instancia que es una experiencia bastante importante para nosotros para difundir lo que se hace, tanto en el trabajo documental como también el trabajo historiográfico que desarrollamos día a día. Sí. Y también como una instancia de intercambio también con la gente para mostrarle lo que desarrollamos en el día a día, mostrarle de qué se trata esto. Y más que memoria, como decía, se trata de reflexión, de repensar algunas cosas que nosotros hacemos en la cotidianidad o de algunas ideas ya preestablecidas que tenemos sobre algunos hechos, sobre la violencia en este caso. Oye, Daniel, yo sé que esto no tiene que ver directamente contigo. Nosotros entrevistamos a muchos historiadores que trabajan en el Archivo Nacional, como también entrevistamos a muchas personas que trabajan en el Archivo Nacional, que son cosas distintas. Trabajar al interior, pero siendo historiador de otro lado para sus propias investigaciones, como los funcionarios del archivo, que están en paralización. Están paralizados los funcionarios de la DIVAM, que es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Ayer me tocó justamente entrevistar a una de las dirigentes y permanecen cerrados para atención a público. ¿Por qué? Porque están en paralización, están peleando para convertirse en una subsecretaría. Exacto. Cosa que quedaron fuera de un proyecto y que estaban muy interesados porque una subsecretaría les da poder de decisión respecto a políticas públicas, lo que no tiene una secretaría. Eso es muy en grueso el problema que tienen hoy día los funcionarios. Y sigue, entonces el archivo hoy día está cerrado, para ser como bien transparente, porque está todavía paralizado, están paralizados los funcionarios. Sí, están paralizados, no paralizados, están movilizados. Movilizados, perfecto. Sí, que cambia un poco la comprensión tiene de los una hechos. Connotación distinta, es cierto. Sí, nosotros lo entendemos y nosotros como historiadores apoyamos a los funcionarios de la DIVAM, a los funcionarios del Archivo Nacional, porque están exigiendo lo que sus justos derechos, están exigiendo mejores condiciones económicas, laborales y una serie de peticiones como las que hacía referencia, y se entiende, y es parte de los procesos, es parte de la construcción y de la estabilidad de la institución también. Así que nosotros 100% de apoyo con los funcionarios de la DIVAM, con los funcionarios del archivo, aparte que les debemos mucho nosotros a ellos, desde el trabajo patrimonial que desarrollan, el cuidado de los documentos y la prestación de los servicios que nos ofrecen. Daniel, y en ese sentido, ustedes que trabajan directamente con el archivo, que tiene que ver con nuestro patrimonio, que tiene que ver con algo que decías tú que es muy interesante, que es hacer nuestra propia lectura, nuestra propia reflexión de dónde venimos, de cómo se armó esta república, en fin. ¿Cuánta importancia le da el Estado, y me refiero al Estado más que un gobierno específico, sino el Estado a nuestro patrimonio? No solamente a la mejor conservación, que es un tema súper relevante, sino también a la lectura que hay de nuestro propio patrimonio. Es difícil, es complejo medirlo.
si es que no se mide con una vara económica. El Estado, los gobiernos, dentro de un contexto neoliberal y democrático, y entender la democracia también como un gobierno neoliberal. Es imposible romper esa asociación, sobre todo cuando intentamos desarrollar un rescate patrimonial. Si es que no se inserta dentro de esa lógica económica, si es que no genera algún fruto económico, rédito, sí. un rédito, es complicado, se desplaza, no es prioridad para el gobierno de turno, así que es súper complicado ese avance que nosotros tratamos de desarrollar, y se nota mucho cuando observamos lo que sucede con los dineros que se destinan a investigación científica o a la investigación patrimonial, al rescate patrimonial, que son muy pocos. Es cuestión de pasearse por Valparaíso, por las calles de Santiago, y ver el patrimonio arquitectónico del siglo XIX, del siglo XX, que está totalmente descuidado y que no hay una promoción desde el propio gobierno para intervenir y rescatar ese patrimonio, que también es memoria. No es solamente un objeto visual, sino que hay memoria detrás de ello. Bueno, creo que Daniel lo deja bien claro, ¿eh? Clarísimo. Y que tiene que ver mucho con la lucha que están sosteniendo los funcionarios hoy día de la DIVAM, y que ellos mismos reconocen, además, una lucha compleja, porque hay ciertos servicios públicos que son muy básicos, o se interpretan así porque tiene que ver con trámites inmediatos. Registro civil, que provoca un impacto muy, muy grande. La Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando se fueron a paro también, porque los vuelos no podían salir en ese momento, era justo previo a Navidad, en fin, todo eso. Entonces ella decía, bueno, nosotros también somos funcionarios públicos, pero está todavía tan depreciado desde la mirada pública lo que contagia al privado, lo que significa mantener en buena condición lo que nosotros presentamos, nuestras investigaciones, en fin, que de repente el impacto no es el mayor, no es el que nosotros nos gustaría que fuera. Ajá. Exacto. Me dan una cifra ayer increíble. El 1% de lo que está en los museos que son del Estado es lo que se exhibe, porque no hay ni lucas ni nada para poner el resto. No puede ser. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, es un poco lo que comentaba Daniel, que Y son tampoco las hay lucas que se destinan. tiempo para que la gente vaya a estos espacios. Bueno, Sí, claro, bien. ¿a qué hora? también. ¿A qué hora van? Exacto, Si hay que no va probarle gente tiempo para... especializada, o si Sí. no van en un tour con los colegios a los museos, es complicado, un fin Sí. de semana. Algún entusiasta de fin de semana, digamos. Sí. No el que quiere flojear un poco, está sonado nomás. O sea, el tiempo también Sí. es un factor importante Sí. para generar ese lazo entre la institución, El vínculo, la memoria, exacto. y el día a día. Pues, es complicado. Bueno, Daniel, ahora sí, haciendo esta reflexión previa para también hacernos cargo de que esto está pasando justo y con mucho cariño. Además, lo sentimos nosotros, lo que está pasando con los funcionarios, porque nosotros todos los miércoles tenemos una sección donde Sí, destacamos lo que pasa en el Archivo Nacional, entonces con mucho cariño. Además, a los funcionarios que están tratando de relevar este tema, lo queríamos incorporar a la conversación. Daniel, cuéntanos, cuando hablamos de esto de peón de oficio matador, que era como decía el Pancho, así como el matador Sala, que lo tenemos en la cabeza, ¿de qué estamos hablando? Mira, bueno, durante el siglo XVIII, mediados del siglo XIX, se da una situación bastante interesante en el campo chileno, sobre todo en un contexto de sujeciones laborales. Hay una situación de servidumbre, hay una situación contractual bien importante, y que se basa en un peonaje estable al interior de la hacienda. O sea, cada sujeto que es considerado peón, por tanto, tiene una carga laboral detrás. Hay un entendimiento de este sujeto, de este personaje, como un trabajador de la hacienda. Ahora, lo interesante que pasa con este individuo en particular, y muchos otros que también conocemos, Juan Varas es un peón, pero que no se considera peón. Por tanto, no se considera dentro de una estructura laboral. No se considera trabajador. ¿No se considera él o no lo consideran como tal? Él no se considera trabajador, pero por su contraparte lo consideran de oficio matador. Y matador es una persona que ejerce la violencia y mata constantemente. O sea, perdón, ¿es como un sicario? No es un sicario. El sicario mata por plata. Este mata por prestigio, por respeto. Pero bajo órdenes del jefe, De nadie, digamos. del mismo. Ya. Este es un peón que es capaz de decirle a su patrón, don Joaquín de Morandé, de la familia Morandé, decirle, mi papá fue peón, pero yo no soy peón de nadie. Por tanto, en su desobediencia hay una conducta antijerárquica, hay una conducta antiautoritaria contra el patrón, y la forma que tiene de solventar eso, de sobrellevar esa vida precaria, miserable, de abandono,
de exclusión, de marginalidad, de pobreza, es a través de la violencia, a través de lo que puede promover con cada muerte, con cada homicidio, con cada puñalada que da. ¿Y qué promueve más allá el prestigio personal? Digamos, prestigio personal, entiéndase bien el concepto. Sí, mira, cuando no es tan complicado, sino que es cuestión de echar una miradita a lo que pasa en las poblaciones ahora, lo que pasa en las periferias, en estos espacios marginados. Cuando se nace en la pobreza, cuando se nace en la marginalidad, cuando eres excluido socialmente por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo caminas, por dónde vives, súper difícil superar esa tacha social. Imagínate eso mismo en el siglo XVIII, cuando si estabas fuera de algún contexto laboral, eras considerado ocioso, mal entretenido, vagabundo. No confundamos con el vagabundo actual, con el mendigo, sino que un sujeto que se desplazaba constantemente, que trajinaba constantemente entre el robo, entre el faenamiento de animales, entre el cuatrerismo. O sea, era un sujeto destinado a la marginalidad. Entonces, y sumado a una tacha social de ilegítimo, porque eras de piel morena, porque no eras reconocido por la iglesia, eras totalmente excluido. Y la forma de sobrellevar eso, no estando dentro de un sistema de sujeción laboral, era promover un respeto a través de la violencia. Y ahí está el carácter fundamental de la violencia que ejercen estos sujetos. No matan por matar, matan por respeto, matan por promover una posición social que no tenían, y con la violencia pueden acceder a esta promoción, pueden constituirse como una autoridad dentro de un contexto que no son autoridad. Cuando hablas del oficio matador, no es algo remunerado por nadie. Por nadie. Es una... No es que él quiera quedar bien con el patrón y le diga, no, para el nada. patrón tiene un problema, voy y lo mato. Para nada, al contrario. Juan Varas amenazó 2 veces a su patrón. Una vez le escribió una carta desde Quillota diciéndole que se guardara de él, que no iba a descansar hasta matarlo. Aparte, le robaba los caballos, entraba y salía de la hacienda como quería, lo que finalmente pone también en discusión en la comunidad de los Andes, de Santa Rosa de los Andes, de San Felipe, la autoridad de su propio patrón. La gente pone en cuestionamiento la autoridad de este patrón. ¿Cómo no es posible que tú, Joaquín de Morante, puedas contener a ese peón, pero que no se considera peón? Ahora, el que tenga esta característica y de oficio matador, ¿ese rótulo se lo da popularmente la gente o es algo que queda establecido incluso en la justicia? Si es que alguna vez cae esto en el ámbito judicial, que se refieran a él como matador. Mira, ahí es interesante la pregunta porque oficio matador es una tacha social. Ya. Es una tacha social, pero en la documentación que nosotros disponemos, el fiscal, el actuario, escribe y da cuenta de que es una causa seguida contra Juan Varas por matador. Estábamos viendo recién en el archivo. ¿Cuántos crímenes necesita para ser considerado matador? Con uno es asesino nomás, ¿no? Con uno es asesino, sí, y tiene varias... Él tiene 6 homicidios. Sí, mira acá... Perdona, solo mientras busca Daniel todos los apuntes, de hecho yo cuando leí esto y dije peón de oficio matador, pensé que aludían a que era un matarife. Yo entendí que era el que mataba a los animales. Que tenía esa pero sí hay una experticia. Ahí hay una continuidad bien interesante porque hay un manejo del cuchillo. Hay una se crió en un contexto. Él parte carneando y termina asesinando. Puede ser. No tenemos constancia directa de eso, pero sí hay un oficio histórico de gente de campo que necesita el cuchillo, necesita el machete para sobrevivir, para trabajar. Y eso se hereda socialmente, culturalmente. Ahora depende de cada uno de cómo hace uso de esa habilidad después. Sí, pues. Estamos conversando con Daniel Moreno, él es historiador, doctorado, tiene magíster, diplomados, en fin, y nos viene a contar de esto: violencia, justicia y cultura popular, las formas de la autoridad a los ojos de un peón de oficio matador. Estamos hablando de esa persona en específico, Juan Francisco Varas, peón gañán de la hacienda Yayay, y responsable, nos decía, de al menos 6 homicidios. Daniel, ¿y qué pasa con Juan Francisco Varas, digamos? ¿Cómo sigue esta relación donde se identifica como un tipo que está fuera de la ley o de la norma, al no ser un peón que se reconozca como peón, como trabajador, que se le reconocen estos homicidios? ¿De qué manera se mantiene ahí socialmente y qué pasa con él? Hay redes asistenciales, eso está claro. En una ocasión, cuando estaba preso en la cárcel de San Felipe, hubo un motín
que no alcanzó a llevarse a cabo, pero un hermano de él intentó sacarlo de la cárcel, lo que da cuenta también de redes asistenciales que se desarrollan fuera de la legalidad, entre comillas. Perdón, pero ¿se le miraba como a un Robin Hood o algo así o no? Ya. Para se nada. le miraba mal. Se le miraba con Ya. miedo, con temor. La gente decía perfecto. que tenía la Era como- ciudad ya. de San Felipe y la villa de Santa Rosa de los Andes consternada, todos temerosos de este individuo. Ya, perfecto. Mira, es interesante lo que pasaba con este gallo, porque después de cometer algún homicidio, cometió homicidio en la hacienda Curimón, en el Curato de Colina, en el camino a Coquimbo, en el estero de Yayay, en la hacienda de Yayay, además de cuantiosas puñaladas. O sea, mejor no encontrarse con él, digámoslo Claro, así, ¿no? Mejor no encontrarse en ninguna parte. Y este sujeto, después de cometer alguno de estos crímenes, ingresaba a la hacienda a rostro descubierto, dice la gente. Por tanto, mostrándose, diciendo, acá vengo, Acá con te el las cuchillo en la traigo. mano. Así que tengan cuidado si se encuentran conmigo. No tenía amigos. Juan Vara se paraba fuera de las pulperías, de los bodegones que estaban al interior de esta hacienda, a mirar y a esconderse, a acechar. No decía una palabra. Los testimonios dicen que Juan Varas, sin motivo y sin palabra alguna, por tanto con silencio, aguaitaba, esperaba y acechaba a la gente que estaba dentro de estos lugares. En una ocasión, cometió el asesinato de Eustaquio Zapata al interior de un bodegón, en la puerta de un bodegón, mientras ellos estaban festejando, tomándose una chicha, un vino, aguardiente. Sale Eustaquio Zapata del bodegón hacia el patio y sin decir nada, Juan Vara le da 2 puñaladas. Ah, de una, ni siquiera por curado odioso, Sí, claro. digamos. No, nada, Llegó y ni siquiera. Y se para afuera sin decir nada, esperando que saliera alguien. Sale otro individuo y le da una puñalada. Y ya cuando salieron muchos, ahí recién huye. Pero promueve su figura, genera un prestigio, Claro. una fama. Exacto, una es fama como el pública. más choro, no sé, por decirlo de una manera así. Sí. El malo. Y eso, El malo. esa maldad, Exactamente. De Daniel malo. Muñoz, el malo. sí, y esa maldad le permite usar caballo sin ser dueño de caballo, le permite hacerse de comida sin trabajar, le permite tener un lugar donde vivir. O sea, perdón, sin- no es que se fuera a robar los caballos escondidos, digamos. No, estaba el entraba y dueño lo ahí, sacaba. llegaba, se montaba y chao. Sí, el capataz de la Nadie hacienda de hacía- Yayay le temía. No, yo Era un sujeto- yo también le habría tenido miedo, digamos, con ese historial. Ahora, yo no sé si en la época se hacía algún tipo de lectura de esa manera, como la podríamos hacer hoy día, respecto a algún delincuente que tiene en su historial muchos asesinatos, como un psicópata, por ejemplo. Había algo de una descripción así, por lo que tú nos cuentas, Daniel, eso de que matara a una persona y se quedara esperando a ver si salía otro, tiene que ver con una sangre fría que de repente uno lo puede catalogar psicológicamente, digamos. Yo no sé si en la época se hacían lecturas de ese tipo, que era como un delincuente poco habitual o era más choro que los otros choros, no sé, por decirlo de alguna manera. Yo soy un convencido de que hablar de problemas psicológicos en el siglo XVIII, comienzo del XIX, Nada. no es beneficioso para el análisis ni para la lectura histórica que podamos desarrollar, una historia social. Mira, hay un hecho bien interesante. En 1804, Juan Vara mata a Francisco Encinas, un joven de 20 y tantos años de edad, y ocurre la misma dinámica. Entra este sujeto a un bodegón, a la casa del indio Nicolás Huamanga, donde estaba con su esposa, 5 mujeres más, y Francisco Encinas dentro de este espacio compartiendo. Se acerca a Juan Vara a este lugar, llega y le pregunta al indio Huamanga si tenía vino o aguardiente que le vendiera. Y el indio Huamanga lo conocía y dijo, no, sabéis que no tengo nada. Se da media vuelta, vuelve a mirar al interior de la casa y le dice al indio, no quiero vino, quiero agua. Y entra de una carrera, en un par de pasos, al fondo de la habitación, le da una puñalada a Francisco Encina y sale caminando. Esperó un rato afuera, a ver si pasaba algo, si alguien le decía algo, y se va. Pero después, cuando es capturado, enjuiciado, en la declaración que este individuo entrega, él dice que fue por celos, que lo mató por celos, porque tenía una relación, Juan Vara, con una de las hijas del indio Huamanga. Y supuestamente Francisco Encina tenía alguna especie de... le estaba pellizcando la uva a Juan Vara. O sea, si entrega esa lectura, es difícil desarrollar una mirada desde la patología. Decir, no, este es un tipo enfermo. Es muy acuoso, no es posible contener esa violencia dentro de una perspectiva social.
dentro de un contexto que nos interesa a nosotros observar exclusiones, marginaciones. Era rechazado este sujeto por malo. Y en el tema de exclusiones y marginaciones, me quería tener un poquito, porque uno entiende la exclusión y la marginación como una cuestión social, como lo que ocurre hoy, por ejemplo, que tú asocias muchos actos delictuales a sectores que están efectivamente excluidos. Él se excluyó. A él lo querían incluir dentro de este tejido social propio del campesino, digamos. ¿Por qué entra en el tema de exclusión él? Mira, yo creo, y por lo que hemos visto, no solamente con este expediente, sino que con muchos expedientes que hemos revisado, que la marginación es una situación finalmente. Es una situación que se condiciona por una serie de factores, tanto étnico-raciales, económicos, laborales, familiares, y sobre todo cuando estos individuos están insertos en redes de asistencia, en redes que no están legitimadas tampoco por la autoridad. Sobre todo en un periodo donde la autoridad patronal, donde el patrón era quien tenía relaciones comerciales, junto con tener el poder de la tierra, tenía el poder económico, el poder comercial, y también eran autoridades judiciales. O sea, hay una exclusión estructural dentro de este tipo de relaciones que se dan, y para nosotros y para la justicia es un delincuente. Pero si nos hacemos la pregunta, para él y sus cercanos, sus redes, ¿qué tan delincuentes son? Si ellos también están en una situación de exclusión, donde no son reconocidos socialmente, son pobres, son vagos, son marginales, son ociosos, no están dentro de un sistema de producción que sea favorable para la hacienda. O sea, hay que hacer esa lectura también, no porque la autoridad diga que es marginal, es delincuente, o viceversa. Sí. Hay que profundizar en esa situación para observar si se da esa condición de marginalidad y qué tan marginales son. Hay casos, perdón, me extiendo un poquito, hay muchos casos en los cuales los protagonistas de estos hechos de violencia dan cuenta del abuso policial que había tras sus capturas, de la persecución a los pobres, porque te vestías de tal forma, porque eras pobre. El Gañá estaba identificado con la delincuencia y era perseguido por delincuentes, porque también se necesita mano de obra para la construcción de ciudades, de villas, caminos y puentes. O sea, también hay una violencia estructural, una violencia sistémica sobre estos individuos. No sé por qué tanto me recuerda a lo que pasa hoy día nomás en Chile, digamos. Todas esas descripciones como cómo nos damos vuelta en lo mismo. Hace sentido esa larga duración. Y es bien triste además que mantengamos una estructura social tan parecida, claro, con otros nombres, con otras fórmulas, pero que refleja una sociedad muy, muy parecida. Sí, y mira, es muy interesante lo que dice. Pero, Daniel, tenemos que ir a pausa porque si no, nuestro editor aquí no cuelga. Sí, yo no quería decir así, ya que estamos hablando de muerte y todo lo demás, pero se enojaría mucho, pongámoslo así. Son las 11:32, vamos a seguir conversando en todo caso con Daniel Moreno. Está súper interesante, porque estamos hablando de eso, de violencia, de la justicia, de la cultura popular, además de las personas que estaban fuera de la norma o que se sentían fuera de la norma, que no querían tener un dueño de sus vidas y cuál era la alternativa que les queda. Estamos hablando de un caso particular de un peón de oficio matador. 6 homicidios encima, es una súper buena lectura y tanto que nos reconocemos en nuestra propia historia. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.